Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es un término muy amplio que abarca mucho y hoy, por el tiempo que disponemos, haremos una introducción, ¿de acuerdo? Haremos una introducción al término y, sobre todo, pues eso, para sensibilizar y dar un mensaje correcto a la sociedad, ¿no? De entender bien el término y bueno, y todo lo que engloba este término, ¿vale? Y la importancia que tiene. Esta frase de Aristóteles creo que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Lo que nos viene a decir un poco la inteligencia emocional, ¿no? Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Cuesta hasta decirlo, ¿eh? Lo conscientes que tenemos que ser en todo este proceso de la regulación emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional, ¿no? Aquí empieza pues eso, la diferencia entre el cociente intelectual y el cociente, ¿no? de inteligencia emocional. Bueno, yo quiero aclarar que parece que el tema de la inteligencia emocional parece que desde hace unos años es como que tiene mayor voz, ¿no? Pero es algo que, pues como ya hemos visto con Aristóteles, ¿no? ya se hablaba de la importancia de las emociones. Y bueno, creo que es importante hablar un poquito, así brevemente, tampoco os voy a agobiar mucho con los orígenes del concepto, pero sí ciertamente, pues eso, de hablar de que en un momento dado solamente se hablaba de la inteligencia como un aspecto puramente cognitivo, ¿no? No se tenía en cuenta factores como algo tan importante como las emociones, ¿no? Y cómo estas pueden influir en la capacidad de aprendizaje, que es lo que nos habla un poco el SCI, ¿no? Que tanto conocemos, ¿no? Y es al final Howard Gardner, pues, quien, digamos que con mayor consistencia y con mayores datos, pues nos habla que el CI no nos habla de inteligencias múltiples y nos habla de que no explica totalmente la capacidad, el CI no explica totalmente la capacidad cognitiva, no se están teniendo en cuenta la inteligencia, bueno, los aspectos interpersonales y los aspectos intrapersonales, la capacidad de cómo nos comunicamos con los demás, la capacidad de empatizar, ¿vale? Todo esto cómo lo procesamos dentro de nosotros, ¿no? La inteligencia emocional, el término lo acuñan dos psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer, y pues bueno, es difundida mundialmente pues por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman, a raíz de bueno, un libro que publicó en 1995, si no me equivoco, de inteligencia emocional, ¿no? Enfocado sobre todo al ámbito empresarial, que es donde, a raíz de todo ese estudio y todo lo que se publicó desde entonces, pues las empresas no solamente están teniendo a día de hoy, ¿no? En cuenta el CI, o sea, lo que es la capacidad de aprendizaje, el currículum y tal como hablamos, sino las aptitudes del puesto de trabajo. De hecho, pues Daniel Goleman hablaba eso, ¿no? También de la importancia que tiene la inteligencia emocional, que es algo que se va desarrollando, lo vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. En cambio, el CI es algo que es estático, por decirlo así, tiene a partir de los 10 años de edad, nuestro cerebro, podríamos decir, ya está completamente desarrollado, madurado, y el margen de aprendizaje, el margen que tienen a nivel cerebral, hacer las conexiones sinápticas, la capacidad de aprendizaje se mide en función de eso, se limita. Entonces, digamos que por eso se pone tanto empeño en la inteligencia emocional, ¿no? Porque digamos que es como el propulsor a lo largo de toda nuestra vida de esa capacidad, ¿no? de intentar, de aprender, ¿no?
y de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, nos dice Daniel Goleman pues, que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Es una forma de interactuar con el mundo y con uno mismo que tiene muy en cuenta los sentimientos y emociones y engloba habilidades como la autoconciencia, el control de impulsos, el autocontrol, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. Digamos que todas estas habilidades es lo que engloba la inteligencia emocional. Esto quiere decir que es muy importante entender que la realidad que vivimos es subjetiva. Es decir, está influenciada por nuestras creencias, pensamientos, sentimientos, ¿vale? Y de ahí interpretamos la realidad. Entonces es muy importante pues, analizar cómo interpretamos las emociones que percibimos internamente, externamente, ¿no? Porque todo eso va a influenciar en cómo vamos a ver la realidad y en cómo vamos a accionarnos, en qué conductas vamos a asumir, ¿no? Que es al final lo que percibimos, ¿no? Entonces, Immanuel Kant pues, lo resume también muy bien, ¿no? Que no vemos las cosas tal y como son, sino tal y como somos. Y esto es muy importante, porque no existe una realidad absoluta. Muchas veces desde la propia ¿no? conciencia pues parece que nos cuesta ponernos esa capacidad de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y de ahí relativizar todo, ¿no? Y cuestionarnos, ¿no? La verdad que la inteligencia emocional da para una sesión de 1 hora y unas cuantas. Así que, bueno, a ver si de aquí surge algún otro taller más específico. Bueno, voy a hablar de las emociones y sus funciones a grandes rasgos, ¿vale? No voy a entrar en detalle de cada emoción. Lo que quiero hablar es que, bueno, qué funciones tienen en general pues, las emociones, ¿no? Entonces, las emociones son mecanismos que nos permiten adaptarnos al mundo, ¿vale? Filogenéticamente están determinadas para que nos ayuden a reaccionar con rapidez ante situaciones inesperadas, en situaciones de urgencia o peligro, ¿vale? Nos ayudan a tomar decisiones sobre la base de indicadores somáticos, ¿no? De positivos, negativos, de cómo me voy sintiendo, ¿no? Y nos ayudan a clasificar un problema con una determinada importancia. Es importante que nos ayuden a comunicarnos de forma no verbal también, porque se manifiestan en la expresión del rostro, en la actitud corporal, en el tono de la voz y en los gestos. Nos ayuda a reconocer las emociones de los demás y de desarrollar empatía, es decir, si nosotros aprendemos qué es tristeza porque hemos hecho un reconocimiento y hemos detectado qué significa, vamos a poder empatizar antes, ¿no? con la otra persona, ¿no? Entonces, las emociones son conectores. Y luego algo que quiero recalcar es que no existen emociones negativas. Cada una tiene un propósito y no existen emociones malas. O sea, el término de poner si algo es malo o bueno es algo que se ha creado socialmente. O sea, la tristeza no es mala. La tristeza es una emoción conductora que nos lleva a percibir lo que hemos podido llegar a perder en un momento dado, ¿no? De ver lo que queremos, ¿no? Nos puede orientar hacia ahí. Entonces, claro, si le damos ese matiz, ¿no? Es lo que hemos hablado.
si luego interpretamos de una forma determinada la realidad, ¿no? O boicoteamos las emociones, ¿no? No, esto es malo, no sientas esto, no puedes estar triste, ¿no? Pues sí, tienes que estar triste y bueno, tendremos que pensar en qué decisiones podemos tomar, ¿no? O qué resolución hay, pero las emociones son, pues eso, una manera en la cual tenemos que canalizar los pensamientos, ¿no? Y es esa manera de expresarnos. Entonces, haciendo hincapié en lo que hablaba Daniel Goleman sobre las habilidades, ¿no? que hay que trabajar para construir la inteligencia emocional, habla de la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia pues es el reconocimiento de los propios sentimientos y emociones cuando ellos están ocurriendo, es darse cuenta de esos estados internos. Es decir, darnos cuenta, observarnos si lo que estoy sintiendo es que simplemente estoy nerviosa o tengo miedo de hacer mal la presentación, o sea, ver qué hay ahí, ¿no? Es observar, es observarnos. Y es la capacidad de clasificar y nombrar cada proceso, cada emoción, ¿no? Los pensamientos, al final, para poder conectar con ellos, tenemos que dedicar tiempo. Es decir, nos tenemos que regular, ¿no? Y cuando estamos viviendo pues, unos estados intensos o ciertamente turbulentos, acceder a ese tipo de autoconciencia de qué me está pasando, pues suele ser difícil, ¿no? Una manera para regular el sistema nervioso para que podamos acceder a esa autoconciencia de los pensamientos, de las emociones, conectar con los pensamientos, es una manera sería mediante las técnicas de una respiración abdominal. Hay varias, hay muchas, en el sentido de que está la meditación, el mindfulness también nos podría ayudar, pero estoy hablando un poco a rasgos en los cuales uno pueda practicarlo en casa, sin la supervisión de un profesional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la respiración abdominal es un ejercicio muy sencillo que podemos practicar todos los días, cuantas veces quisiéramos, ¿no? Y nos ayuda a equilibrar el sistema nervioso, por lo tanto a conectar antes con nuestra parte prefrontal, la racional, para luego poder conectar mejor, entender mejor lo que nuestro sistema límbico nos está enviando, el mensaje, porque en el sistema límbico es donde están todas las emociones, ¿no? Se procesan, entonces nos ayudará a entender mejor qué nos está enviando nuestro sistema límbico. Entonces, para poder desactivar el automático de los impulsos, pues tenemos que activar nuestra parte prefrontal, y para ello la respiración nos ayuda a regular el sistema nervioso. Entonces, si queréis, si os apetece, hacemos 2 minutos el ejercicio, ¿vale? Para que podáis practicar en casa, pues en momentos en los cuales vosotros de alguna forma os sintáis como en una tensión o inquietud, o no sabréis cómo describirlo, pero no estáis muy tranquilos, ¿no? Y no sabemos lo que ocurre. Entonces, o para tomar plenamente conciencia, ¿no? Es decir, uno puede saber lo que le ocurre, ¿no? Pero es una manera de enfrentarnos, ¿vale? De generar el equilibrio, ¿vale? Porque al final el bienestar es igual a ese equilibrio mental y físico. Entonces, vamos a inhalar aire por la nariz profundamente, mantenemos el aire, abdomen, lo sentimos como que se ha inflado el abdomen, mantenemos
y exhalamos por la boca, como si tuviéramos una pajita, muy suavemente. Inhalamos nuevamente. Mantenemos y expulsamos. Tomamos aire. Mantenemos y expulsamos. Bueno, tenéis que inflar el abdomen, o sea, inhalar el aire con toda la fuerza y inflar el abdomen, ¿vale? Sentir como el abdomen se infla como un globo. Y mantenéis el aire unos segundos y luego exhaláis suavemente. Como os digo, hay diferentes técnicas para la autoconciencia, la meditación es otra de ellas, pero creo que esta es algo muy accesible y que os puede beneficiar mucho el practicarlo diariamente. Dedicarle de verdad 10 minutos a la mañana y a la tarde para regularnos, para no estar, si estáis pasando por una época un poco agitada, pues para no estar siempre a un ritmo basal elevado. Todo esto nos va a ayudar a conectar, como os he dicho, mucho mejor con lo que estamos pensando, sintiendo, y como va a activar nuestra parte más resolutiva, nuestra parte prefrontal, nos va a ayudar a afrontar mejor los retos. Bueno, cuando hemos logrado una adecuada autoconciencia y hemos entendido nuestras propias emociones, y para ello es pues, muy ejemplificante lo que ha hecho el Piper, ¿no? que es la curiosidad. O sea, el autoconocimiento, la curiosidad es lo que nos va a llevar al autoconocimiento, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuestionarnos, preguntarnos. O sea, son cuestiones que a día de hoy, pues por el ritmo de vida que la sociedad en la cual vivimos, pues nos cuesta, ¿no? Pero es muy importante pues esa curiosidad para reconocer, ¿no? y detectar esas emociones. Entonces, el autocontrol significa eso, el reconocimiento y la expresión equilibrada de nuestras emociones. Pues puesto que como lo he dicho antes, no existen malas emociones. Creo que es importante pues que ante la regulación emocional os preguntéis ciertas preguntas, ¿no? que quizás os puedan ayudar, ¿no? a identificar qué estáis sintiendo realmente, ¿no? Una vez que hemos conectado con la parte más racional, que hemos conseguido equilibrar el sistema nervioso, ¿no? Pues, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Bueno, me he conseguido calmar. Preguntaros, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Es una sensación real? ¿Estoy inventando algo? ¿Estoy buscando algo? ¿Hay algo que realmente me esté provocando eso? ¿Es lo único que siento? ¿Y por qué puedo estar sintiendo esto, no? Y sobre todo, es muy importante no juzgar, es decir, muchas veces cuando estamos tristes, ¿no? automáticamente nos asustamos, ¿no? Y ya como ponemos la etiqueta a veces de esta emoción, pues no quiero sentirla, ¿no? Porque la asocio a un pensamiento que es
el pensamiento me dice que esa emoción no es buena por la creencia que yo tengo. Y es muy importante no juzgar en esta parte, en el momento que uno reconoce esas emociones. Vale, tengo miedo, no me siento satisfecha en mi vida. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué me está ocurriendo para sentir eso? ¿No? Estoy exagerando, luego pasaríamos a el tercer paso, ¿no? La curiosidad de, ¿estoy exagerando la situación? ¿Cómo quiero sentirme realmente? ¿Cómo me siento o cómo quiero sentirme? ¿No? Y ahora pues no pasa la siguiente diapositiva. No pasa. Ay. Ahora, que va muy lento, me va marcando los pasos el ordenador. Es muy importante después de todo esto ganar la confianza, ¿no? ¿Y cómo se gana? Pues en uno mismo, pues preguntándome, ¿no? ¿Qué hice? ¿En qué momento? ¿No? Cuestionarme y recordar situaciones, ¿no? Porque al final muchas veces, como os he dicho, estamos tan condicionados por lo vivido, ¿no? Que pues, nos paralizan. La mayoría de nuestro día es lo que nos paraliza. Porque la amígdala pues hace su función ahí y nos manda pues ciertos estímulos que no van acorde con la realidad, ¿no? Pero se activa. Entonces es muy importante ser capaces de conectar la zona prefrontal, ¿no? Y empezar a ver qué funcionó o qué fracasó. O sea, si os dais cuenta, es un proceso muy costoso, dedicarle mucho tiempo, dedicarnos mucho tiempo a nosotros, pero es algo que deberíamos de hacer, ¿no? Es algo que nos enseñan cómo escribir, cómo leer, o sea, dedicamos muchísimo tiempo a eso, pero observamos estas cuestiones y parece que no es nada importante, pero la importancia que tiene, ¿no? Hemos dicho que al final las emociones van a modular nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, en muchas ocasiones, y al contrario, ¿no? La capacidad de razonamiento, lo emocional, por eso tiene que haber un equilibrio. Por eso se habla de cerebro dividido, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio en ambas, ¿no? Porque ni lo estrictamente lo que es todo racional debe existir en una persona, ni todo emocional. Tiene que haber ese equilibrio. Entonces, ¿qué debo de hacer para no volver a caer otra vez? ¿No? Son esa fase del aprendizaje, ¿no? Esa crítica, esa autocrítica, ¿no? Me quería centrar en dos de las emociones, que una de ellas es el manejo de la ira y la tristeza. Entonces, bueno, he puesto, pues como he ido hablando un poquito, algunas técnicas o algunas pautas que podamos llevar en nuestro día a día. Sin la necesidad, pues eso, de tener que ir a un profesional, sino de alguna forma saber eso, autocontrolarnos, ¿no? Entonces, es importante stop en ese momento, cuando vemos que hay una situación que nos está desbordando continuamente, o sea, nos está desbordando, ¿no? Tenemos que observar, ¿no? Y volvemos
a respirar, ¿no? Para bajar el nivel basal. Observar el proceso de la emoción que nos asalta. Observar y hacer consciente los pensamientos. ¿Qué pensamientos hay detrás de esas emociones? O de esa emoción. Hacer consciente las sensaciones corporales, es decir, hacernos un chequeo, ver cómo nos encontramos, la respiración, cómo sentimos, si nos notamos muy acelerados, calmarnos. Es muy importante el sistema nervioso que pueda estar en un nivel basal adecuado para poder razonar y poder gestionar adecuadamente las emociones. Identificar los estímulos desencadenantes. ¿Qué ha ocurrido antes? Las cosas no suceden de repente. O sea, hay factores externos que influyen, hemos hablado, pero los factores internos también, ¿no? Eso os habrá pasado muchas veces, de repente pues, te dice algo un compañero de trabajo, un amigo o un familiar, y a veces tenemos una respuesta desproporcionada, ¿no? Y dices, joder, lo ves detenidamente y dices, uy, pues si no es para tanto, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué he saltado ahí, no? Claro, el estímulo desencadenante es este, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me está ocurriendo para saltar así? Igual es que estoy trabajando muchas horas, no estoy descansando bien, tengo que tomar ciertas decisiones, ¿no? Todo esto es muy importante identificar, ¿no? Todo eso nos puede llevar a otro tipo de técnica, ¿no? que se llama eso, la nueva valoración, ¿no? Que esta técnica consiste en dar una interpretación positiva a la situación, ¿no? Intentar, bueno, cuestionarse y ver otro tipo de bueno, puntos de vista o situaciones que se puedan dar, ¿no? La actividad física es una manera muy efectiva para desfogar esa carga energética cuando estamos para gestionar esa ira y poder luego manejar mejor los pensamientos que derivan de esta emoción, ¿no? Y la retirada, la distracción, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a ese stop, en ese momento de despunte de la ira, ¿no? Bueno, la autoafirmación, perdón. El problema de la anterior técnica es que puede generar resentimiento o bien hacernos sentir mal con nosotros mismos por no ser capaces de haber resuelto la situación, de haberlo hecho frente, ¿no? Para ello la técnica de autoafirmación, defendernos asertivamente nuestros intereses, comunicando a la otra persona nuestro derecho, pues podemos plantearlo así, ¿vale? Es importante, como lo llevo marcando desde el comienzo de la charla, es recuperar la tranquilidad y un estado fisiológico relajado, ¿vale? Y esto tarda aproximadamente, si estamos trabajando mediante la respiración o dando un paseo con técnicas de distracción, unos 20 minutos, media hora, ¿vale? Que muchas veces nos da la sensación que al de 10 minutos ya me encuentro mejor. No, es cuando empieza a descender. Entonces tenéis que calcular que en ese momento en el cual estáis muy agitados, muy nerviosos, pues cuando empleáis la técnica de distracción o de respiración abdominal, tenéis que calcular que al de media hora de iniciarla es cuando podemos decir que el sistema nervioso está regular, ¿vale? Debemos tener claros nuestros derechos y los de la otra persona, así como nuestros argumentos. Debemos exteriorizar en forma calmada, no agresiva, nuestra posición y nuestro argumento. Ser objetivos y no generalizar la situación. El miedo, es importante entender una cuestión del miedo, es que, bueno, de las cosas que uno teme,
el 40% nunca sucede. El 30% ya pasó, es decir, que es algo que está ahí. El 12% son imaginarias, es decir, nos anticipamos, pensamos. El 10% son tan insignificantes que no nos podrían hacer daño. El 8% son reales e importantes, pero de ellas 4 las podremos resolver y el resto, el 4% no. Entonces, es importante que nos quedemos con ese 40% de porcentaje, es decir, de todos los miedos que tenemos en nuestro día a día, pues eso, el 40% nunca suceden. Vamos, es el 4%, el 8%, perdón, en el cual nos tenemos que fijar, ¿no? Y al final el miedo es una emoción que está bajo muchas de nuestras conductas, porque somos personas dinámicas, la vida va cambiando constantemente y el cambio es algo que gestionamos que no nos enseñan a gestionar, ¿no? Y debajo del cambio está ese miedo al cambio, ¿no? Esa zona de confort en la cual todos estamos muy a gusto, ¿no? Y volvemos a hablar de esa influencia de la sociedad, ¿no? Que parece que los cambios tienen que traer algo malo, ¿no? De ahí que surja ese miedo, ¿no? Entonces, porque si nos paráramos lo que es la emoción del miedo, o sea, su función es cuando hay, filogenéticamente hablando, cuando su función es que cuando hay algo amenazante, ¿no? Salimos, pero nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central y el periférico se ha tenido que ir adaptando pues a la cultura en la cual estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, no hay un estímulo amenazador, es todos los pensamientos y las creencias que crea la sociedad y luego lo que nosotros interiorizamos, interpretamos. Entonces, imaginaros, pues de ahí nace ese 40% de que nunca sucede ese miedo. Entonces, esa tensión es muy importante que genera el miedo, saber gestionarla. Entonces, el miedo es un poco volver a interpretar a qué tenemos miedo, intentar buscar la parte más racional, a qué le tengo miedo, qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que tener miedo? Intentar razonar ese miedo, es decir, racionalizarlo, traerlo al aquí y ahora y decir, a ver, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Por qué tengo miedo? ¿Realmente existe un estímulo amenazador? ¿No? Otra de las habilidades importantes que habla Goleman para construir la inteligencia emocional es la motivación, ¿vale? Y habla que tiene su base en rasgos emocionales muy determinados, el entusiasmo y la persistencia, ¿vale? Y para ello eso tiene que estar acompañado de la tolerancia a la frustración y al control de impulsos. A ver, una manera muy sencilla de poder trabajar la tolerancia a la frustración es intentar demorar el estímulo de recompensa. Es decir, voy a poner un ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar pero quiere todavía fumar, ¿no? Intentar, pues si fuma un cigarro a las 2 de la tarde, pues intentar alargar esa recompensa y ponerlo a las 5 de la tarde. De esa forma vamos a ir trabajando la tolerancia a la frustración, porque tú lo que quieres es a las 2 fumarte ese cigarro, ¿no? Entonces hay que intentar demorar. Es una manera accesible que tenemos nosotros todos los días para poder trabajar en casa, pues eso, intentar demorar todo aquello que nos genera un bienestar, demorar. Ya sea media hora, 10 minutos, ahora no, tengo esas ganas de tomarme un café. Quiero ya, venga, no, voy a tomarlo más tarde, ¿no? O
controlar ese impulso. El controlar ese impulso, que es la parte más emocional, lo vais a conseguir con la conciencia de la respiración, ¿vale? Y eso, pues, aunque creéis que nos va a ayudar a tolerar mejor la frustración, porque a nivel cerebral está haciendo sus conexiones, ¿eh? Para trabajar la motivación, pues, es así, a grandes rasgos y como pautas muy generales, es para que tengáis, bueno, una orientación. Suele ayudar mucho a analizar pues nuestras fortalezas y debilidades. En qué no soy tan buena o no haría tan bien las cosas y en qué, ¿no? Que sí, ¿no? Intentar ver toda esa parte que no prestamos atención. Plantear objetivos ambiciosos pero realistas. Muchos de los objetivos que no terminamos por cumplir no es porque no seamos capaces de cumplir, sino porque no somos realistas a la hora de plantear los objetivos. Es decir, tenemos que ser realistas. Una persona que, no sé, quiere dejar de fumar de golpe, por ejemplo, ¿no? Y está acostumbrado a fumarse un paquete diario, bueno, pues el proceso de aprendizaje, de dejar de fumar y de tolerar la frustración va a ser mucho más efectivo si lo va dejando progresivamente, ¿no? Que plantearse lo dejo de un día para otro. Porque las personas que lo consiguen, ¿vale? Pero el riesgo de recaídas pues es mayor, ¿no? Pues porque no es un objetivo realista, ¿no? Porque no estamos haciendo un entrenamiento a la tolerancia a la frustración, que hemos dicho que es algo muy importante para la motivación, para seguir en ese empeño de dejar algo, ¿no? Dejar el consumo de tabaco. Entonces tiene que haber un aprendizaje. En toda conducta, las conductas son aprendidas, entonces en toda conducta tiene que haber un proceso de desaprendizaje y de aprendizaje, ¿no? Bueno, la empatía, bueno, es otra de las habilidades muy importantes que describe Goleman, ¿no? Es la habilidad de reconocer los sentimientos y emociones de otras personas y actuar apropiadamente de acuerdo con su plena comprensión. Requiere un alto desarrollo de capacidad de autopercepción, de conciencia de uno mismo, de reconocimiento, de aceptación de propios sentimientos, ¿vale? Digamos que la empatía, para que se pueda dar, primero tenemos que ser capaces de reconocer emociones en nosotros y aceptarlas, ¿no? Para poder entender que a esta persona le puede estar ocurriendo lo mismo por esto, ¿no? Entonces, bueno, un ejercicio sencillo para la empatía podría ser que con cada acontecimiento que te surja en nuestro día a día, salir de nuestros zapatos en un momento y practicar la empatía, como un ejercicio más, ¿no? Y pues eso, todos los días ponerse en el lugar del otro un tiempo. Ayuda a empezar a ejercitar la empatía sin apenas esfuerzo, ¿vale? Al final, ser empático será algo tan cotidiano como sonreír. Vamos a hablar, es una habilidad que hay que entrenar. Bueno, la última de las habilidades que nos habla Goleman es las habilidades sociales, la socialización, la importancia que tiene. Bueno, no me voy a explayar. Es importante, bueno, conocer los estilos de comunicación que existen, ¿no? Y que en el primer paso o en el entrenamiento es reconocerlos, ¿no? El estilo agresivo, pasivo, asertivo. Y que dentro del estilo asertivo debemos tener en cuenta que hay dos tipos de lenguaje: el verbal y el no verbal. Y todo esto influye mucho en la regulación emocional, ¿vale? Utilizar un tono de voz adecuado,
ni demasiado alto ni bajo, controlar el ritmo del mensaje, ni muy rápido ni muy lento, usar un lenguaje apropiado para nuestro interlocutor, ser educados de forma amable, hablar de forma clara y firme, utilizar una entonación adecuada para enfatizar el mensaje, respetar los turnos de palabra, dar tiempo a nuestro interlocutor para contestar. Tema no verbal, bueno, pues es importante mantener pues, el contacto ocular, mantener una posición erguida del cuerpo, mantener una distancia apropiada, no hablar en tono de lamentación, para dar mayor énfasis a las palabras, utilizar gestos, las expresiones del rostro. Bueno, ahora seguiremos hablando un poquito más. Cerramos con la frase del humanista Carl Rogers, ¿no? De donde nos habla de la curiosa paradoja, es que cuando me acepto exactamente como soy, entonces puedo cambiar. Es cuando va a existir la motivación al cambio, ¿no? Cuando soy plenamente consciente de lo que me está ocurriendo y hacia dónde quiero cambiar, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Sé que hemos hablado, bueno, pues en términos muy generales, pero yo creo que hemos centrado bastante el término. No sé si tenéis alguna cuestión. Yo sí os hago una pregunta. Hay que tener mucho dominio de sí mismo. ¿Qué estáis sintiendo ahora? Cada uno, supongo que a nuestra manera nos está afianzando en cosas o eso, autoconociendo. Sí, no necesito que me respondáis, es para que vosotros conectéis Vale. con vuestra emoción. Pero esto es, al final, el autoconocimiento, eso es trabajar, es comenzar a trabajar. Si no prestamos atención a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, cómo nos están afectando a nosotros y cómo nos pueden afectar al resto, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer. Si necesitáis que os dé información más detallada o respecto al término, yo encantada, ya sabéis dónde estamos. Y para cualquier cosa también aquí estamos, con los brazos abiertos. Y bueno, espero que nos veamos en otra ocasión. ¿Vale? Venga. Gracias.